Buenos días, Lick. Hola, mucho gusto. Buenos ¿Cómo se días, Lick. sienten? Hola, ¿cómo se sienten? Ya felices, contentos porque hoy ya es jueves, ya casi termina la semana. Nuestro estado de ánimo como que va subiendo ya cuando se acerca el viernes o el sábado. Hay como menos presión, cuando en la ciudad más bien convulsiona los jueves y los viernes. Un tráfico tremendo, ¿verdad? Todos aprovechamos un poco para desconectarnos y desahogarnos estos fines de semana. Bueno, Lick, desahogarse, no sé, porque la corrección que mandó que hay que hacer en el trabajo, ya hay que ponerse a hacer las correcciones, entonces va a estar un fin de semana algo ocupado. La vida no todo es estudiar, tranquilo, José Rafael. También es trabajo, también es familia, también es diversión. Hay de todo un poco. No se ahogue en un vaso, tranquilo, relájese. Eso sí, Lick, totalmente de acuerdo. A ver, Warning, buenos días. Warning, ¿me escucha? ¿Quiere comentar algo, Warning? Que miro que alza la mano. Asumo que se le levantó y no tiene nada que comentar. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud respecto a lo que abordamos ayer o a las presentaciones anteriores, chicos? ¿Algo que quieran preguntar, algo que tienen inquietud, algo que no quede claro, algo que quieran ampliar? No lo sé. ¿Se entiende todo hasta el momento? Es mucha información, dirán quizás, y son varios tópicos metodológicos que hasta cierto punto podrían confundir, pero la idea es que en el formato del informe de avance, al menos en el segundo, ya están preestablecidos. Si ustedes lo pudieron ver o si no lo han visto, les recomiendo que lo vean para que vayan viendo cuáles son los tópicos que vamos a ir insertando ahora en la parte metodológica. Yo los he tratado de explicar al menos las características o las definiciones conceptuales más básicas de cada uno de ellos para que tengamos un entendimiento al menos somero pues, de lo que se trata la parte metodológica. Pero siempre es importante pues escuchar su retroalimentación o algún reclamo particular, no lo sé. Buenos días, Nick. Hola, buenos días. Yo solo tenía como una inquietud, por ejemplo, obviamente todo lo que usted explica, ¿verdad? Al momento de la clase es como, bueno, sí, tal vez está entendible, pero hemos tenido la dificultad, obviamente ya de ponerlo en práctica, ¿verdad? Y se notó pues en esta primer avance, en la evaluación. Entonces, hay la posibilidad de que en la medida que nosotros vayamos, obviamente, estructurando ya esta otra parte, poder hacer como consultas y preguntas para ver si nuestra guía está bien enfocada antes de subir el trabajo. Sí, claro, claro que sí, claro que lo hay. De hecho, si se percatan ustedes, desde el principio de la clase siempre doy un espacio al principio o al final para preguntas, reclamos, sugerencias, no sé, comentarios, y muy poco lo aprovechan en algunas ocasiones. Y en realidad yo siempre estoy en toda la disponibilidad de poder disipar sus inquietudes en cualquier tramo de la clase. Incluso si nos organizamos luego de terminar las sesiones programadas para la otra semana, creo que terminamos lunes y martes, son los últimos 2 días de clase virtuales siempre. Y luego de eso, si quieren ustedes, podemos organizar alguna sesión sincrónica, si lo quieren, ¿verdad? Algunos minutos, no prometo toda la hora, pero por lo menos unos 5 o 10 minutos con algún grupo que en realidad no entienda algo, que no tenga claro. Yo no prometo revisar todo el documento, porque obviamente no tiene sentido revisarlo todo, porque después tengo que revisarlo, pero sí prometo disipar alguna inquietud particular o puntual, porque no puedo creer que todo lo que se escriba, todo no se entiende, eso no, es poco probable. Así como lo comentaba, le preguntaba a José Rafael, creo, ayer o antier. Pero sí, sin ninguna duda, yo puedo darles en cualquier partecita chiquitita, al menos en aquello que tenga más conflicto a nivel de grupo, que no se entienda. Pues. Sí, yo lo decía porque nosotros, por ejemplo, cuando estamos ya en la parte de la redacción del informe es cuando surgen dudas, ¿verdad?
Y obviamente nos vamos a leer o a los apuntes y todo, pero quizás sería más fácil, ¿verdad? Que pues obviamente ya entrados tuviéramos ese momento para despejar ya de una vez cualquier duda. Excelente. No, no, podemos intentarlo si quieren ahora en esa segunda etapa, si así les prefieren. Ok, gracias. Listo, Belkis. ¿Alguien más? Bueno, pues mientras piensan, voy a continuar con lo que tengo preparado para hoy. Repito, estamos en el tercer capítulo. Si ustedes se percatan desde el comienzo de este segundo bloque de clases, después del feriado morazánico, comenzamos y hemos hablado única y exclusivamente de aspectos puramente metodológicos. No hay más nada de otro mundo que hemos discutido. No hemos reabordado la parte de la fundamentación teórica, no hemos reabordado nada de la parte de la construcción del objeto de estudio. Hemos hablado, vamos a seguir hablando y vamos a terminar todo este bloque de sesiones hablando solo de tópicos particulares de la parte metodológica. Es decir, hablar de enfoques de investigación, hablar de alcances de investigación, hablar de diseños de investigación, hablar de recolección de datos de investigación, hablar de variables de investigación, operacionalización de las variables, planteamiento de hipótesis y hoy vamos a hablar también acerca del muestreo cuantitativo. En este caso, pues, ya vamos casi terminando todo el proceso de revisión de tópicos más importantes desde mi punto de vista en el panorama metodológico. La verdad es que son varios más, pero para efectos de la clase yo siempre trato de bajarle la intensidad porque no es una clase de maestría en la que necesitamos que hagan todos los tópicos o el abordaje metodológico completo para el trabajo de la tesis cortita o el estudio cortito que hacemos en la clase. En realidad, siempre digo yo, la clase de seminario a nivel de licenciatura es como una especie de preámbulo algo más sencillo con relación a lo que podemos hacer o deberían de hacerse en los posgrados. Entonces, trato de no exigirles tanto y por eso soy hasta cierto punto flexible, aunque ustedes seguramente pensarán en alguna ocasión que es algo que es mentiroso lo que estoy diciendo, pero así es. Tendrían que ver o valorar cómo se hace en posgrado para poder tener una verdadera rúbrica de medición. Pero bueno, ¿qué vamos a abordar y qué vamos a explicar respecto al tema del muestreo? Pues no entramos directamente al muestreo porque previo a hablar de cálculos de muestra en particular, necesitamos aprender algunas diferencias y afianzar algunos conceptos bases, que es como los fundamentos. Yo no puedo empezar, se me ocurre en una analogía de enseñanza profesor-alumno, de enseñarles primero a hacer un balance, un estado de resultado, para que ustedes entiendan más o menos la analogía que quiero forzar ahora. Yo no puedo enseñarle a alguien a hacer un balance general o un estado de resultados si previamente esta persona no conoce la naturaleza de cuentas, no ha realizado previamente un catálogo de cuentas, no comprende los grupos que están interrelacionados entre un estado financiero y otro. La idea es que hay fundamentos de base que tenemos que reforzar, que tenemos que aprender para luego llegar en sí al resultado, al producto que todos queremos, que es en ese caso particular realizar un estado financiero. En nuestro caso de la clase de seminario, no puedo yo hablar directamente del cálculo de la muestra si previamente no se conocen algunas concepciones básicas en todo lo que conlleva el cálculo de la muestra en sí. Probablemente nosotros, como somos muy cuadrados, creemos de que hacer el cálculo de la muestra solo es de tomar un porcentaje de la población, meterlo en una calculadora mágica que normalmente está, la podemos encontrar en línea en la web y ya prácticamente nos da el número mágico de 380 y algo, 384, 85, 87, creo que es el número mágico y listo. Pero para mí en la clase de investigación debe de mostrarse todo el contexto y todo el fundamento para que lo entendamos. Para poder llegar entonces a ese elemento del cálculo del tamaño de la muestra, en realidad lo que necesitamos de cierta forma es aprender a diferenciar entre los tipos de investigación y las muestras que existen. Las unidades de análisis y las fuentes de información, el censo versus la encuesta, los tipos de errores, los tipos de muestreo y por supuesto también pues esos elementos de manera más clara que tiene que ver con los muestreos. Los tipos de muestreos, particularmente vamos a hablar del muestreo aleatorio simple, son varios, son complejos, y luego de también podríamos abordar ya de manera final el cálculo del tamaño de la muestra. Vamos a ver, comencemos si quieren ustedes con los tipos de investigación que podemos encontrar y que obviamente pues está amarrado a todo lo anterior.
Investigación, pues podemos tener dos tipos o dos versus, siempre lo veo yo así de esa forma. Un versus que no necesariamente es que son antagónicos o no necesariamente es que uno es mejor que el otro, no tiene nada que ver, insisto, tiene que ver mucho el elemento de qué quiero hacer como investigador, qué quiero yo hacer en mi estudio, cuál es el alcance que quiero llegar a completar, y sin duda alguna pues tiene que ver con elementos de la problemática, el fenómeno que se está indagando. No es que para todos los problemas o todos los fenómenos que pueden ocurrir en investigación científica se tienen que relacionar o tienen que llevar a cabo desde un enfoque en particular, desde un alcance en particular, o solo visto desde el punto de vista de la medición de variables. No tiene nada que ver con eso, porque existen diferentes fenómenos en la vida cotidiana de los seres humanos, muchos, muchos, complejos. Entonces vean ustedes, vamos a tratar de explicar un poquito aquí los versus, lo científico versus aquello que no se considera científico, aquello que tiene que ver con el enfoque cuantitativo y por supuesto también el enfoque cualitativo, y también tenemos el muestreo probabilístico versus aquello que no es probabilístico. Si se percatan ustedes en la primera visión, tiene que ver con aquello que es numérico y probablemente aquello que no es numérico se decanta por la postura antagónica o la postura opuesta. Empecemos con el versus de científico versus no científico. La investigación, por supuesto, científica, es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno según lo que establece Hernández, Fernández, Bautista y las demás personas que aparecen en ese libro. Y lo que nos dice es que lo científico, su propósito es generar conocimiento o resolver problemas. Lo de generar conocimiento, ya les he explicado, que tiene que ver con diferentes estudios sobre diferentes fenómenos que no necesariamente es que está resolviendo la problemática, pero están generando información. Probablemente nosotros sea un caso de esto, estamos generando conocimiento de manera particular en nuestra área acerca de la creación de un perfil de emprendedor. Probablemente a nivel del mundo ya ustedes pudieron haber visto que existe un montón de bibliografías, un montón de información, pero en el contexto local existe, pero en realidad en muchas de las ocasiones no está tan visible dentro de la parte teórica y por eso es que resulta muy complicado saber si existe o no existe. La idea sería también que la investigación se decante más que todo en el caso de nuestro país, con múltiples problemas en múltiples áreas, se decanta la investigación por la resolución práctica de esos problemas, pero eso no es tan sencillo, no es tan sencillo o tan fácil de solo inyectar un montón de dinero para responder o para resolver un asunto de migración, un asunto de pobreza, un asunto de salud. Probablemente sea un punto de partida el recurso económico, pero no necesariamente es que eso es la solución a todo, no tiene nada que ver con esto. Si volvemos otra vez al concepto de lo científico, vean ustedes cómo se resaltan aquellos elementos de los procesos sistemáticos, críticos y empíricos. ¿Qué significa la cientificidad o la investigación científica? Básicamente se representa por la aplicación del método. ¿Cuál es el método? Pues todo lo que ustedes han aprendido en la clase y que van a seguir viendo y ven en la plataforma, que se constituye por la concepción de una idea, el planteamiento de un problema de investigación, también se crean objetivos que son los lineamientos base de la investigación, la justificación del estudio, toda la parte de la fundamentación teórica, la parte metodológica con todos sus acápites. Vean ustedes, todo eso forman procesos sistemáticos, empíricos y críticos que de alguna manera lo que nos demuestran es que ese proceso, esa aplicación del método es lo que decanta una investigación como científica. Si usted no aplica método científico en un estudio o en una investigación, pues esta notablemente pues no se puede considerar como investigación científica. Y para que ustedes lo puedan checar en los artículos que revisen o los documentos de tesis o cualquier otra investigación formulada y encontrada en la web, van a encontrar que siempre se habla de la parte metodológica. ¿Por qué? Porque ahí se resalta de manera muy simple que a veces en unos cuantos renglones el enfoque, el alcance, el diseño que se utilizó, la fórmula de recolectar los datos, cómo se van a medir. ¿Por qué? Porque si aplicamos el método, entonces ya automáticamente tenemos una validez académica. Y ahora vean ustedes por qué no es prudente utilizar los sitios web y algunos sitios que son no recomendables para efectos de fundamentación de un estudio de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque probablemente estos solo hablan o solo emiten juicios de valor, solo copian fragmentos o concepciones de cierta temática o cierto fenómeno, pero en realidad no están aplicando un método, y esa es la importancia de poder entender nosotros por qué no debemos de utilizar esos sitios de web o sitios blog para citar en nuestro documento supuestamente un estudio de investigación científica a un nivel más bajo científico o a un nivel más bajo en términos de la clase de seminario. En el caso de lo cuantitativo versus lo cualitativo,
usa la recolección de los datos para probar hipótesis. Ya ven ustedes que en realidad lo de prueba de hipótesis no es aplicable a todos los estudios de corte cuantitativo porque depende de su alcance. Con base a la medición numérica y el análisis estadístico, pretende entender una población a partir de una muestra. Vean ustedes, este concepto arropa todos los alcances que pueden entenderse y que pueden suceder en el panorama cuantitativo. ¿Por qué? Porque si se fijan ustedes, primero, la concepción de lo cuántico es la medición o medir. Entonces, por ahí se resalta en color azul las palabras medición numérica. Segundo elemento, tiene que ver con la prueba de hipótesis, pero eso lleva a una especie de asterisco, por decirlo así, como que dice una observación. No todos los estudios es necesario plantear hipótesis. Y yo me atrevería a decir que cuando algún profesor o alguien está impartiendo una clase de investigación y ve esta definición de que usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición y el análisis estadístico, creo que la rutina de cualquier persona es, no, tengo que plantear hipótesis sí o sí. Ese es como el error típico. Lamentablemente se debe o se comete este error simple y sencillamente porque como no se ha profundizado en términos metodológicos de entender qué significa el enfoque, cuál es la diferencia y cuáles son las características, por eso es que se van directamente con la definición de que se tiene que probar hipótesis, entonces todas las investigaciones, según la lógica de muchos, es que tiene que llevar una hipótesis, lo cual pues ustedes esperaría que hayan entendido que eso no es cierto. Pretende entender una población a partir de una muestra. Otra vez, si yo quiero aplicar un instrumento, si yo quiero analizar datos, tengo que obviamente calcular una muestra. ¿Por qué? Porque probablemente no tenga todos los recursos para poder abarcar a toda la población. Es como que yo quiero aplicar un instrumento hacia todos los estudiantes de la facultad, que son alrededor de más de 10,000 estudiantes entre todas las jornadas, incluyendo el fin de semana. Es algo muy complicado que obviamente sería muy difícil para mí poder alcanzarlo. Creería yo que ni siquiera la misma universidad puede o alcanza esos niveles de 100% de recolección de datos, incluso con esas pruebas o con algunas encuestas que a veces generan ellos para solicitar información. Lo cual, y por su parte, busca comprender, vean ustedes, el anterior medía, este comprende la perspectiva de los participantes sobre los fenómenos que los rodean, es decir, la forma en que estos perciben subjetivamente su realidad, se interesa en el estudio de casos. No es lo mismo aplicarles a ustedes un instrumento valorativo hacia la clase de seminario de investigación que en realidad yo sentarme uno a uno con ustedes y que me cuenten con sus propias palabras qué les ha parecido o qué les parece esta clase o cualquier otra clase de nuestra carrera. Probablemente algunos tendrán algunas connotaciones positivas, otros negativas, otros ni sí ni no, no sean algo indiferente, en realidad lo que quieren es cursar y aprobar y eso es todo. Y por ahí vean ustedes cómo diferentes formas se pueden entender o se pueden comprender desde esta lógica cualitativa. Mientras desde un panorama cuantitativo yo podría establecer ciertas preguntas y todos en realidad lo pueden responder sin ningún problema. Ya tendría después al final yo una serie de porcentajes o picos donde les interesa, donde no les interesa, y ya ahí muere el asunto. Vean cómo el sentarse, platicar con las personas, sin duda alguna, eso representa un valor agregado, algo mucho más fuerte, más interesante desde mi punto de vista, a lo normal de solo aplicar un instrumento de corte cuanti. De hecho, ya les he platicado que yo antes impartía a toda la universidad a nivel de profesores o cursos sobre recolección de datos cualitativos y también análisis de datos cualitativos. Sin duda alguna, yo manejo ambos temas o ambos enfoques, pero curiosamente en la dirección de investigación científica, pues me pidieron que diera clases en el diplomado de investigación y daba las clases de lo cualitativo, y es algo bien curioso, porque a pesar de que yo soy más numérico, según mi fortaleza, lo que yo he aprendido, parece que también tenía cierta vocación para lo cual y de repente pues me vacunaron un par de años con todos los módulos cualitativos, porque de cierta forma me parece a mí que también es apasionante el sentarse, escuchar, hablar a las personas, ver qué cuentan, ver qué dicen, y para mí eso de verdad que trae una connotación mucho más fuerte, mucho más interesante dentro del mundo de la investigación. Los tipos de muestreos, ¿cómo pueden ser? Pueden ser muestreos probabilísticos y muestreos no probabilísticos. Si se percatan ustedes, el probabilístico ya va en la fila de aquello que es numérico, de lo que es cuantitativo. ¿Por qué? Porque lo probabilístico incluye el elemento numérico de la probabilidad, ¿de acuerdo? Por acá veamos la definición. Se conoce la probabilidad de cada elemento de estar en la muestra, se calculan errores de estimación, permite la inferencia estadística, es deductivo y también podría ser aleatorio. Vean ustedes entonces
cómo aquí de manera implícita ya va arropando elementos de corte cuantitativo que pues sin duda alguna ya se sabe, se sobreentiende que van amarrados a toda la lógica numérica. Lo no probabilístico, por su parte, se basa en el estudio de casos, no representa a una población, no generaliza, es inductivo, es propositivo, es arbitrario. Algunas características que probablemente en nuestro algor podría decir, bueno, pero entonces si no se está midiendo y no representa a la población, no generaliza, es arbitrario o es abierto, ¿cómo puede tener una connotación esto de cientificidad? Obviamente, pues por ahí es un debate que surgió siglos anteriores y que nosotros aquí en Honduras ni siquiera nos hemos atrevido a discutirlo, aunque hay algunos atrevidos que piensan que aquello que no se mide es completamente retórica. Como les decía yo, decir retórica es decir bla, bla, bla. Si no lo medimos cuantitativamente, no sirve, según la lógica de ese dicho, de ese refrán. En realidad, habría que sentarse un momento y valorar el hecho de cómo podemos entender o cómo podemos ver problemáticas, como ya les he mencionado y les he puesto como ejemplos, aquellas personas que consumen tabaco, que son adictas, aquellas personas que sufren una enfermedad de alcoholismo, cómo viven ellos, cómo podría aplicarle yo un instrumento cuantitativo para medir a estas personas que sufren de alcoholismo, que muchos se pierden en el alcohol, que comenzó con algo sencillo de divertir y de repente se excedieron y hasta pierden su familia, pierden prácticamente toda su vida por una enfermedad que representa pues esto, el alcoholismo. Aquellas personas que se infectan con el VIH o el que ya se evolucionó al SIDA, aquellas personas que consumen otro tipo de drogas, aquellas personas que en realidad viven en condiciones de riesgo social, como los jóvenes que les mostraba yo en el ejemplo de USAID. ¿Es fácil en realidad solo hacerlo con la medición numérica o es necesario siempre sentarse a platicar con estas personas, a ver cómo experimentan su vida, cómo la viven el día a día? Para mí, independientemente de lo que se me diga, es importante siempre escuchar a las personas. Si no escuchamos a las personas, es difícil que nosotros podamos entender de manera completa todo el panorama. ¿No les parece a ustedes? De acuerdo, Lee. Sí, así es. Así es, Lick. Entonces, vean, correcto, gracias. Vean ustedes que a veces no solo pensar que nosotros, porque somos cuadrados, solo lo vemos todo el numérico, entonces que todo tiene que ser cuantitativo, nada cualitativo. No nos interesamos entonces en el ser humano como tal. Si somos seres humanos, somos seres pensantes, tenemos sentimientos, y obviamente pues llega momentos donde sentimos amor, otros momentos donde sentimos odio. Eso es normal, creo yo, como ser humano. Es muy normal que en momentos en los que tengamos que reír, en momentos en los que tenemos que llorar, momentos en los que sentimos muy alegres, nos sentimos muy tristes, independientemente de lo que haya sucedido. Entonces, para mí, lo cual, aunque no se generaliza, aunque es arbitrario desde cierto panorama, yo creo que eso más bien es lo que le da la bondad, eso es lo que resalta dentro del enfoque o dentro de ese punto de vista de entendimiento de las cosas. Las cosas no solo son numéricas, no solo son cuantitativas, sino que hay elementos que también tienen que ver con la parte cualitativa, el sentir, el pensar de los seres humanos o también en algunos momentos de ciertas cosas en términos de su accionar. Saltemos entonces esa parte de los versus y vayámonos centrando en las unidades de análisis o de muestreo. Pues probablemente las unidades de análisis o de muestreo en nuestro estudio tengan que ver con personas. ¿Personas qué tipo de personas? Personas que se avientan por ser emprendedores o ya se consideran emprendedores o ya están emprendiendo. Tiene que ver con el ser humano, el hondureño. ¿Cuántos hondureños habemos? Habemos alrededor de 9 millones, dicen unos, y 1 millón en Estados Unidos y también en España y otras partes del mundo. Más o menos somos como 10, pero si contamos solo los que viven acá, 9, digamos. De estos, ¿cuántos en realidad se consideran o son emprendedores? ¿Cuántos en realidad se constituyen o constituyen esos proyectos, esas ideas en su mente y las materializan en oportunidades prácticas de un trabajo? ¿Cuántos en realidad se atreven a hacerlo? ¿Cuántos de ellos en realidad tienen una probabilidad de éxito? ¿En cómo es que en función de qué se mide? Vean ustedes algunos elementos de comprensión que sería importante que ustedes los resaltaran en sus documentos de manera escrita. Se los denomina también casos o elementos. El interés se centra en qué o quiénes se recolectarán los datos del estudio. Pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser archivos físicos o digitales, entre otros. ¿Por qué pongo el ejemplo por acá de que la recolección no necesariamente o no de manera exclusiva se da en personas? Probablemente sea la generalidad, pero no es así. Se me ocurre, yo pensando un poquitito en la parte de la salud, y digo, si yo tengo, no sé, ciertas consultas médicas
con un profesional de la salud, probablemente ustedes notarán que ese profesional siempre hace como historiales o archivos de las consultas que van teniendo con sus pacientes. Se me ocurre en el caso de mi hija, que va al pediatra no sé exactamente cada cuánto la mandamos, pero va más o menos cada 3, 4 meses, solo para chequeos de rutina y otros momentos que son obligatorios. Y yo recuerdo que cuando el pediatra siempre la chequea, él hace revisiones exactamente del peso, la talla, le revisa obviamente pues sus orificios, ya sea sus orejas, la nariz, la boca, qué sé yo, y le revisa prácticamente todas las partes del cuerpo y él va haciendo unas anotaciones. ¿Qué significa eso dentro de la rutina o dentro de su práctica profesional? Pues si se fijan va armando un archivo físico, en algunos casos también es digital dentro de su computadora y luego va haciendo como un registro a lo largo del tiempo de cómo va evolucionando ese paciente, en este caso particular pues mi hija y sin duda alguna podemos generalizarlo en muchos pacientes que ellos atienden. Vean ustedes, no necesariamente es que yo quiero hacer un estudio acerca de la persona o el paciente, sino que quiero ver los archivos digitales. Por ejemplo, si me ocurre, cuántos pacientes atendió en un año y en realidad también ver el aspecto de cómo van evolucionando entre un mes y otro, entre una cita y otra. Aumentaron de peso, no aumentaron peso, tiene que ver con qué medicamentos se les asignó en determinado momento para poder tratar cierta enfermedad. Vean ustedes cómo no se centra únicamente en la persona, sino que también puede ser un archivo físico o un archivo digital, un documento. Recuerdo también hace algún tiempo un amigo estaba haciendo un estudio acerca de la medición de la eficiencia terminal en los posgrados. ¿Qué significa la concepción de eficiencia terminal? La eficiencia terminal es un concepto que ha venido evolucionando, o al menos ha tenido mucha relevancia a lo largo del tiempo en las universidades, en la academia, porque se va detectando algo bien curioso y se va más que todo el asunto de que de 30 estudiantes que se matriculan en una maestría, en un posgrado, se nota que en realidad solo se gradúan alrededor de 5 o 7 de ellos, a lo mucho 10 por promoción, lo cual eso es muy alarmante porque en realidad dice, bueno, si se matricularon 30, ¿por qué solo se gradúa ese número? Ese número que se gradúa en realidad se le conoce como eficiencia terminal, más o menos en los posgrados de la universidad, al menos en el estudio que se hizo hace algún tiempo por un amigo, en realidad demostraba de que solo existía el 25, a lo mucho 30% de los estudiantes que estudiaban un posgrado en la Universidad Autónoma se graduaban. Es una cifra alarmante. Es como que yo dijera que de los estudiantes que estudian la carrera de Contaduría Pública y Finanzas, solo se gradúa el 20% o el 25%. ¿No les parece a ustedes que sería algo muy alarmante? ¿Qué sucede con el 70% restante? ¿A qué se debe todo eso? Ahí va entonces el estudio de él. En realidad, ¿cómo lo podía medir él? No les preguntaba porque era imposible ver a todos los estudiantes que habían egresado, pero no se habían graduado. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se revisó muchos de los archivos físicos de los trabajos de tesis, a dónde estaba el problema en términos de su trabajo, por qué no se graduaba, y básicamente, pues el punto ahí conflictivo era el trabajo de la tesis, el trabajo de investigación, que lo hace de manera individual, al menos en nuestra universidad, y que obviamente pues eso como que representa un reto enorme para muchos y les da mucho miedo y muchos reprueban y terminan y pasan los años y algunos ni siquiera logran terminar la maestría producto del trabajo de investigación de la tesis. Vean ustedes cómo la tesis se vuelve un panorama muy complejo también en la vida de los posgrados. Lo que trato de demostrar aquí que la unidad de análisis no es exactamente el estudiante, sino que ver cuáles son los elementos que lo hacen que la tracen. Me acuerdo que utilizaba factores, el factor estatal o institucional, a ver cuáles eran los mecanismos que promovía la universidad para poder ayudar a estas personas que están en una condición de egresados, pero no graduados, son características distintas, el filtro de la asesoría, el filtro del profesor, era bueno, no era bueno, qué sé yo, hay varios elementos que pueden jugar en términos de estas unidades de análisis. Obviamente que es el primer paso para seleccionar la muestra y delimitar la población, saber quiénes son, a dónde voy, quiénes me interesan a mí. ¿Qué es el universo entonces? Vean por acá una imagen bonita de los cuerpos celestes, conjunto de elementos, seres vivos o cosas con alguna característica en común. El universo probablemente sean en nuestro contexto todos los hondureños y hondureñas en nuestro país. Esa es la población, pero podemos abarcarlas a todas, de verdad, a los 9 millones. Eso es algo muy complejo, muy difícil, porque siempre, insisto, va amarrado al asunto de los recursos. Entonces, vean ustedes estas definiciones. La población es el conjunto finito de elementos que posee una característica común
Y luego, pues, la muestra, que es el subconjunto de la población con las mismas características y sobre la cual se desarrollará el estudio, misma que debe ser representativa de estas. Si se fijan en esta imagen, en la dinámica del muestreo, pues es mucho más exacta y precisa. Y tiene que ver entonces con ese elemento de la población en general, de los 9 millones, solo quiero ver un poquitito, una pequeña fracción de ellos. ¿Cuáles son? Aquellos que en realidad están en una condición de emprendedor o están emprendiendo, o se están atreviendo a emprender en un negocio nuevo en nuestro país. Nuevo, probablemente, tal vez no nuevo en el hecho del producto que vende o que innova, sino que tiene que ver con el atrevimiento de constituir una empresa. ¿Cuántos de estos en realidad se constituyen a nivel formal u oficial? Muy pocos. ¿Por qué no? ¿Qué les impide dar el salto? Esa es la gran pregunta. ¿Qué los frena a estas personas para que den el salto y terminar todo el proceso del desarrollo de la Constitución y la continuidad de en nuestro país acerca del negocio que tienen? Y obviamente por ahí entonces hay una serie de elementos que nosotros, al menos yo de manera atrevida, en la clase me he preguntado y lo he agrupado en factores o variables. El aspecto estatal en realidad me impide a mí que yo crezca, en realidad eso me afecta, o sencillamente el producto que yo estoy promocionando, que yo vendo, que yo comercializo, en realidad no es innovador. Cuando veo yo ese montón de encurtidos, un montón de paletas, veo un montón de bisutería que hacen las chicas o los zapatos, en realidad eso es innovador para nosotros. De verdad eso es verdaderamente innovador y nos hace crecer como emprendedores. En realidad ese producto va a crecer y se va a convertir en una marca reconocida en nuestro país. Las camisas, la serigrafía, que ahora también está muy de moda, que hay por todos lados. Eso de verdad es innovador. Genera el aspecto ahora en términos del partido político que nos está gobernando y también del que estuvo anteriormente, para no salvar a ninguno, para que vean ustedes que no se trata de una postura política en particular. El asunto del partido en gobierno con el socialismo democrático que nos promueven, que quieren refundar el país y todo el asunto, genera seguridad jurídica este elemento y económica. En realidad hay certeza de que la inversión que se pueda generar o que se pueda realizar en nuestro emprendimiento, por pequeño que sea, hay certeza de que no se va a derrumbar con un nuevo golpe de Estado. Vean ustedes qué palabras atrevidas estoy utilizando, que por ahí se siente, se palpa a veces con la tensión ahorita con las divisiones y la alianza y todo el asunto. Vean, ese aspecto jurídico puede representar algún elemento importante para una empresa que se va a constituir. ¿Debo considerarlo o no debo de considerarlo? Yo al principio decía el impuesto de guerra, mal llamado, que hace que muchas empresas en realidad desaparezcan. ¿Eso repercute o no repercute? Repercute el aspecto de si yo quiero crecer y ver mi negocio afuera de mi país y poder internacionalizarlo. Eso repercute, es importante. Puede repercutir el aspecto demográfico, el aspecto geopolítico o de geolocalización. Eso repercute también en el elemento psicosocial o psicológico. ¿Cuántos deseos tengo yo de seguir creciendo? ¿Afecta o no afecta a mi familia para que yo pueda tener mi negocio y se pueda expandir? Vean ustedes cómo hay muchos elementos de mi lógica que pueden influir en el emprendimiento o en los emprendedores para que puedan subsistir a lo largo del tiempo. Consideraciones sobre la muestra. Cualquier subconjunto de elementos de una población es una muestra de ella, es decir, una pequeña partecita de la población representa una muestra. De cada población puede extraerse un número indefinido de muestras, eso es cierto. Si tenemos 9 millones podemos agarrar diferentes tipos de muestras de diferentes regiones del país para identificar. Probablemente podemos hacer la creación del perfil del emprendedor en una región en particular, por ejemplo, en la zona norte. Toda la zona norte posiblemente no solo sea el departamento de Cortés, sino que abarquemos un poquito el departamento de Atlántida, se me ocurre, y otros departamentos que están ahí cerquita. Otro perfil de emprendedor de aquellos que están en la zona occidental, se me ocurre a mí, que tiene que ver con Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara. ¿Cuál podría ser el negocio ahí que es más rentable? Pues sin duda alguna la producción del café, el cultivo y la agricultura, se me ocurre a mí. Si lo vemos en el sector oriental, queriendo hacer algo muy parecido a lo que hacemos nosotros, pero una versión mucho más chiquita, en el oriente, en Olancho, bueno, el cultivo, la agricultura, la ganadería, parece ser que es un fuerte dentro de esas regiones. Vean, solo tiene que ver un poquito ahí de cómo conocemos y si conocemos o no conocemos nuestro país, nuestras regiones, para poder tener una idea, una pincelada de cómo se puede construir un estudio de esta naturaleza. Muestra representativa es aquella que reúne en sí las características principales de la población y guarda relación con la condición particular que se estudia.
Los aspectos fundamentales que se deben considerar en la extracción de una muestra representativa son el sistema de muestreo utilizado, porque hay un montón, y a veces se cree también de que solo existe uno y eso es todo, lo cual es un error gravísimo, y el tamaño de la muestra. A veces cree que también solo con el número mágico de 380 ya estuvo, ya resolvimos todo el asunto y ya creen que esa es la resolución verdadera de todo el panorama. ¿Cuáles son las fuentes de información? Pues tenemos los censos, las encuestas por muestreo, los registros administrativos. El último es el dolor de cabeza en nuestro país. Veamos el censo. Es el estudio o la enumeración completa de todas las unidades de la población. Recordemos que la población es el conjunto de todos los elementos que comparten algún conjunto común de características y que constituye el universo para el propósito de investigación. ¿Qué quiere decir? Que al practicar un censo, yo tengo de manera obligatoria que aplicar un instrumento, por así decirlo, a todos esos actores. No puedo desestimar a ninguno, tengo que tomarlos a todos. Por ejemplo, cuando hace el país o el Instituto Nacional Estadístico hace el censo de población y vivienda. El censo técnicamente lo tiene que hacer a todo el país y por eso es que toma tiempo, alrededor de unos 3, 6 meses más o menos son las rutas y todo el periodo de gira de estas personas, porque es un periodo muy, muy extenso porque tiene que llegar a todos los países. Imagínense, uno puede decir, aquí en Tegucigalpa no pasa nada, en San Pedro Sula no pasa nada, en Comayagua, Choluteca, que son ciudades que las metropolitanas, que en realidad todos las conocemos y podemos acceder, pero ay, cuando les toca ir a gracias a Dios, en todo ese montón de pueblos y caseríos, cuando le toca ir más a tierra adentro en otros departamentos, ¿cómo se hace ahí? Vean ustedes cómo se puede poner un poquito más complicado el asunto del censo. No es que todo el tiempo lo vamos a hacer y se puede practicar para todo. Recuerdo también hace algún tiempo en un estudio chiquito que estaba haciendo de la estadística acerca de las instituciones financieras privadas de nuestro país. Yo solo lo había concebido como instituciones financieras. Solo había pensado como bancos, pero después cuando uno se pone a leer se da cuenta de que hay bancos privados y bancos públicos. Los bancos privados en aquel momento eran como 23, creo que ahora disminuyó a 20, 21, y entonces yo decía, bueno, ¿cómo voy a aplicar una muestra a 20 si yo la practico en un programa estadístico cualquiera? Me va a decir que las 20 o que me va a decir que 19 o 21, y ese fue el caso. Me decía el 90, más del 90% de ellas. No tenía sentido aplicar un censo, perdón, aplicar una muestra en ese tipo de estudios porque eran poquitas las empresas o las instituciones que yo tenía que investigar. Entonces, en ese caso, lo más prudente era practicar un censo exactamente a todas, porque era mucho más fácil. Con sus datos se obtienen parámetros en términos generales, mientras que para la encuesta por muestreo podemos obtener estadísticos. ¿Qué es la encuesta por muestreo? Que es posiblemente el mecanismo más fácil que todos utilizamos. Mecanismo por el cual se estudia una muestra de la población. Recordemos que muestra es el subconjunto representativo de una población que permite brindar información sobre toda la población. ¿Cuál es la parte difícil y la parte complicada acá? La parte complicada es eso de representativo. ¿Cómo lo logro hacer yo representativo? Representativo es cualquier número que llegue siempre a la cantidad deseada. ¿Eso es representativo o no es representativo? Si yo quiero decir que hago un estudio en toda la Facultad de Ciencias Económicas, pero solo aplico instrumentos en la jornada matutino, ¿eso es representativo de toda la facultad? Conociendo de que hay clases en la tarde, también en la noche y también los fines de semana. ¿Considerarían ustedes o se consideraría representativo aplicar instrumentos, insisto, solo por la mañana o solo por la noche o solo por la tarde o solo por el fin de semana? Son cosas que a veces perdemos la lógica al momento de practicarlas. El registro administrativo, listado completo, actualizado y perfectamente identificado de todos los objetos y sujetos que son el propósito de la existencia de una institución. Con ellos podemos obtener tanto parámetros como estadísticos. Este es el dolor de cabeza en nuestro país. ¿Por qué? Si no me creen, vean ustedes en sus trabajos o vean, ¿no?, aquellos que no trabajan en otras instituciones y notarán que en realidad las instituciones, por ejemplo, el Servicio de Administración de Rentas, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Desarrollo Económico, que son como instituciones que están amarradas a lo que nosotros hacemos y en nuestro diario vivir, en nuestra área de conocimiento, no tienen informes seguidos sobre la ejecución presupuestaria, sobre el ingreso por tributos, y si lo dan bien generales, así como quien dice, vean una pincelada y luego si quiere saber más información, pregunte, y cuando usted pregunta no le responden nunca. Son problemas que se dan en nuestro país porque las instituciones somos los hondureños somos egoístas, diría yo, al formar o a presentar información, y si no me creen también véanlo en su empresa.
¿Cuántos departamentos tienen información vital, pero los departamentos no comparten esa información con otros departamentos a lo interno de la empresa? Eso también es mucho más alarmante, porque podríamos, si hacemos una analogía y un trabajo en conjunto, probablemente podamos encontrar cuáles son los filtros, cuáles son los problemas que puede tener la empresa y que presenta cada rato, pero como somos egoístas, que no nos compartimos información, entonces el registro administrativo no existe y seguimos repitiendo con el mismo problema. Para mí, ese es como el trabajo más difícil en el caso de la clase, porque no es difícil encontrar registros administrativos, alguna fuente de datos, una base de datos que me pueda servir a mí para poder construir algún tipo de informes. Voy terminando con un par de diapositivas más y luego nos vamos. ¿Qué es el muestreo entonces? Es el acto, proceso o técnica que permite seleccionar una muestra o una parte representativa de la población. Es decir, yo no puedo calcular muestras si no entiendo primero la acción, ese acto, ese proceso que es muestrear o el muestreo. No se interesan las unidades que están siendo estudiadas en sí mismas, sino en su combinación o agregación. O sea, no me interesa si son hombres, si son mujeres, si son altos, si son bajos, si son flacos, si son gordos, si es rubio, si es pelirrojo, si es pelo castaño, no lo sé. No me interesa nada de eso en términos estadísticos. Lo que quiero yo es que todos estén combinados, que todos estén representados dentro del proceso de muestreo. Es lo que a mí me interesa. En sí, entonces, ahora, ¿qué es una muestra? Deseamos que sea representativa de la población en todos los casos, pero no se cumple, la verdad. Al menos en la mayoría de los que yo veo, nunca se cumple. Siempre origina cierto grado de incertidumbre o riesgo, es normal, nunca lo vamos a poder desaparecer. Incluso como contadores, los que trabajan en la parte de auditoría se darán cuenta que establecemos los contadores a ciertos controles de auditoría, ¿sí o no? Lo que aprendimos en nuestras clases de auditoría y también lo que podemos ver en el mundo real de la auditoría al momento de practicarla. Pero esos controles no es que son 100% efectivos. Ellos lo que hacen es mantener el riesgo al nivel más bajo posible, porque el riesgo nunca va a desaparecer, nunca desaparece, siempre va a existir, siempre, ya sea el factor humano, el factor de la máquina, siempre va a existir y eso es imposible que lo podamos quitar, pero la idea es manejarlo a grados aceptables, ¿de acuerdo? Que el control sea lo más efectivo posible para que el riesgo sea algo manejable y no sea tan complejo dentro de las operaciones financieras de los negocios. Una analogía de un ejemplo de por ahí sencillo. Obliga a vivir con el error muestral. Yo puedo cometer muchos errores al momento del cálculo y pues sí, entonces eso obviamente pues va a representar al momento de hacer el trabajo, pues puede representar muchos errores. Si quieren me quedo por aquí y luego si quieren nos vamos a seguir mejor el próximo lunes. No me quiero ir de la sesión del día de hoy sin antes recordarles que tenemos una tareita que ayer la establecimos acerca de la operacionalización de las variables. Rapidito le explico otra vez. Tenemos la variable que se corresponde a cada uno de los grupos. Extraemos la definición conceptual del marco teórico conceptual, que muchos no lo hicieron. Luego defino operacionalmente, que significa, en términos sencillos, definición operacional significa escribir la variable o describir la variable en nuestras propias palabras, en un lenguaje mucho más sencillo, así de simple. Vemos en la segunda etapa el objetivo general, que probablemente todos tengan el mismo, la única diferencia sería el factor. La variable probablemente sea la misma que le corresponde al grupo. Y no sé si ustedes quieren, pueden desestimar toda esta columna e irse directamente a los indicadores, o no sé si ustedes desean, dependerá de cada uno de ustedes como grupo, si quieren crear subvariables porque consideran que la variable es muy grande y que mejor la quieren descomponer en 2 o 3 partes más y después de 2 o 3 partes más crear indicadores. Y la última de los ítems tiene que ver con las proposiciones, las preguntas, los ítems, lo que yo tentativamente quisiera preguntar sobre el indicador y que ese indicador, si yo lo logro responder, automáticamente estoy respondiendo la variable, automáticamente estoy respondiendo el objetivo general y de entrada, ¿qué es entonces? Estoy dándole toda la comprensión al fenómeno o al eje que estoy estudiando. ¿Se entiende ahora sí? ¿Alguna pregunta o alguna inquietud ya para terminar, chicos? Hola, Reina, buenos días, la escucho. Buenos días, Nick. Entonces ahí en los ítems vamos a poner las 21 preguntas que usted nos ha venido diciendo, ¿o no? Sí se propone, se propone. Si no las tienen todas todavía, no se preocupe. La idea es que ya vayan, yo lo que quiero con esta tarea es que vayan entendiendo la lógica de las variables, la lógica de los indicadores y cómo surgen las preguntas. Probablemente aquí no vea todas las preguntas porque yo quisiera verlas ya de manera más robusta,
cuando les explique lo que quiero ver en el segundo informe de avance, pero quiero que ya vayan teniendo una idea de cómo se construyen y tampoco, siempre lo digo yo, no me gusta cuando veo instrumentos que las preguntas parece que las han inventado y no saben de dónde surge todo eso. Todo surge, si se fijan ustedes, producto de la parte teórica, producto de la parte metodológica, producto de lo que leen, y no es una cuestión antojadiza llegar hasta acá. Mucha gente lo que hace es que se salta todo lo anterior y se va directamente a esto, y por eso es que después cuando hacemos instrumentos, los instrumentos quedan por la banana al momento de analizarlos, porque a veces ni siquiera responden a los objetivos que nosotros mismos nos hemos planteado. La idea de esta tarea sencilla a nivel grupal es que como grupo pues intenten crear indicadores. Ya les propuse yo prácticamente a todos los grupos unos, no sé si los van a mantener o si deciden agregar o si ya entendieron la lógica y después de leer mucho más este fin de semana consideran de que son más prudentes otros, por mí no hay ningún problema, siempre y cuando se justifiquen y haya un sustento teórico que haga válida su propuesta. Y la idea también pues ver cómo se aterrizan en términos de los ítems, las preguntas, las afirmaciones, que insisto, las afirmaciones pueden ser tanto positivas como negativas. Dos cositas más. Ajá. En la variable usted nos está hablando del factor que estamos utilizando cada grupo, ¿verdad? Es correcto, solo el suyo, solo el suyo, no se meta más asunto de otros. Y bueno, en el informe a nosotros usted no nos habla nada en las correcciones no nos habló nada de indicadores. Eso significa que nosotros los tenemos bien. ¿Qué grupo es? Soy el 7. El 7 lo hicieron bien. De hecho, yo propuse unos ahí, si se percata. A todos les propuse, si mal no recuerdo. Creo que les propuse, pero ustedes propusieron unos. Pero creo que, no, bueno, al menos dentro de mi lógica, lo que pude leer, va a ser un poco más difícil operacionalizarlos y trabajarlos. Entonces yo por eso les propuse. Probablemente no les dije que estaban malos y mejor les propuse una nueva versión que desde mi punto de vista podría ser más fácil poder construirlos. Entendería que probablemente o no los quieren estimar o consideran que se quedan con lo que están. No sé, tendría que verlo. Ok, gracias. Sí, creo que ustedes, al menos de todos los grupos, honestamente, se lo digo, me gustó lo que pude ver, porque muchos de los acápites parece que sí lo entendieron y sí lo construyeron al nivel, creo que lo hicieron bien. Y cuando, por ejemplo, a veces me pasa algo en las clases, no sé, y ustedes lo ratifican como grupo. Yo explico algo en cualquier clase y por difícil que pueda parecer, si hay un estudiante, una persona, o en su caso, un grupo que lo hace bien, lo que me demuestra a mí es que el trabajo que se hizo previo en términos de la enseñanza estuvo bien. Y tiene que ver entonces ya por el otro lado de que entonces en el término del aprendizaje y la práctica, los demás no lo practicaron correctamente. Entonces, para allí, entonces ya cuando alguien lo ratifica que lo hace bien, para mí quiere decir que el trabajo sí lo pude haber hecho bien y probablemente el entendimiento se decanta más por la otra postura. Y es como cuando explico también otras cuestiones numéricas, que alguien lo hace bien, ya automáticamente me dice, no, sí lo hice bien. El asunto quiere decir que los demás en realidad no lo están entendiendo de mejor manera, o al menos no le han puesto tantas ganas como uno quisiera. Pero sí, la mayoría lo hicieron muy bien ustedes. Yo les recomendaría que valoren otra vez los indicadores que les propuse y pues tratar de continuar ajustar todo el documento solo con esas pequeñas partes de lo que yo propongo en los indicadores, porque recuerden que los indicadores también se tienen que mostrar, se tienen que mencionar en la parte del planteamiento del problema, se tiene que definir de manera cortita ahí en el planteamiento del problema para sustentar toda la idea problemática, porque cuando uno plantea un problema, uno lo hace de esa lógica, pues yo estoy viendo un panorama negativo, en términos generales, cuál es el problema del emprendedor o dónde surge el problema del emprendedor, es por qué en realidad es necesario un emprendedor, producto de los altos niveles de pobreza en nuestro país, producto de la falta de oportunidades en el mundo. Vean ustedes cómo podemos ir cayendo. Y para poder entender el asunto de los emprendedores, también es necesario definir cuáles son las unidades de análisis, decir cuáles son las personas que emprenden, por qué lo hacen, definir cuáles son los posibles indicadores en el estudio. Ven ustedes cómo hay varios elementos de problematización que debemos considerar al momento de resolverlo, y muy pocos lo pude ver que lograron entenderlo. Algunos se rellenaron de un contexto de solo el emprendedurismo o emprendimiento, pero no hablaron de indicadores, no hablaron de cómo surge la idea del emprendimiento. Otros no hablaron, no tocaron la teoría que para mí es la vital, es la fija. Puedes mencionarme cualquier otra teoría, pero si no menciona la teoría de desarrollo humano de Schumpeter, no estamos en nada. Así de sencillo se los digo. ¿Por qué? Porque producto de la revisión de la literatura podemos darnos cuenta de que Schumpeter fue como el creador del asunto de la palabra o del eje o del fenómeno emprendimiento. Ese es como el punto de partida. No hay
otro investigador que no hable primero que Schumpeter de emprendedurismo o de emprendedor. El término se acuñó con él, así de sencillo. Entonces, si usted en la fundamentación teórica no toca o no me menciona la teoría de desarrollo económico, automáticamente digo yo, la fundamentación teórica está mal elaborada, o al menos no está completamente elaborada porque no toca la esencia de dónde surge, o cuando define usted emprendedurismo o emprendedores o emprendimiento, no me menciona, no me cita a Schumpeter, es como, ojo, algo malo no se está haciendo ahí y algo no se está considerando de manera completa. A ver, más preguntas o comentarios de demás, ¿alguna queja en particular? Sí, ¿por qué nos dio tan poquitos puntos? Bueno, ahí está la evaluación. A ver, ¿algo más? La plataforma ayer estuvo habilitado todas las calificaciones, por ahí se puede ver también las notas de cada uno de ustedes, al menos con los 2 trabajos que se han sido evaluados. Primero las normas APA, la prueba, y segundo el informe de avances. Lo que nos sigue todavía son los 60 puntos restantes en 20 puntos el 7 de noviembre, creo que es la fecha de la entrega del segundo informe de avance, es decir, de este lunes que viene al siguiente, ojo por ahí con el tiempo. Y luego tenemos el informe final. Se me olvidó agregar una columna por ahí de los 5 puntos extras, la voy a agregar en el siguiente cuadro. ¿Alguna inquietud hasta ahí, chicos? Fácil, muchos tienen buena calificación. Lo que pueden notar ustedes es que si mantienen el mismo ritmo de trabajo, lo más probable es que aprueben sin ningún inconveniente, que es lo más común. Y para mí está bien. No se trata de reprobar absolutamente a nadie aquí. La idea es que aprendan. ¿Algo quieren comentar o preguntar? Por el momento no, licenciado. Ok, pues Brian. Muchas gracias. Entonces, les deseo a todos un excelente fin de semana. Disfrútenlo y nos vemos el próximo lunes otra vez en clase virtual, ¿de acuerdo? Solo tenemos 2 clases más, lunes y martes, y luego termina todo el ciclo de sesiones sincrónicas, al menos en el segundo bloque.